Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, hoy vamos a conversar otra vez de la antigua ciudad de Camagüey, que ya cumplió medio milenio, y de su símbolo más conocido. Pero, ¿por qué el Tinajón ha llegado a representar a esta singular urbe del centro de este ardoroso archipiélago del Caribe? Pues de eso le contamos en este espacio radial. Pero antes de hablar de Tinajones, debemos decirles los orígenes de esta villa, que fue fundada en 1514 y trasladada nada menos que 2 veces de lugar hasta llegar al definitivo. Que sí cumplía los requerimientos para la vida de los humanos en comunidad, que tenía siempre un problema: el agua potable. El primer asentamiento donde estuvo la villa de Santa María del Puerto del Príncipe es actualmente Nuevitas. Porque el agua allí era de pésimas condiciones, los colonos decidieron fundar la villa más al centro de la comarca. Sin embargo, a pesar de eso, hubo valientes y obstinados que afrontaron el problema y se quedaron en Nuevitas. Del segundo asentamiento de la villa salieron los vecinos expulsados por sus legítimos dueños, porque hay que aclarar que todo ese extenso territorio entre los ríos Atibonico y Tínima eran la comarca donde gobernaba el cacique Camagüey Bax. La villa recibió el actual nombre aborigen de Camagüey en 1898, a raíz de la independencia de España. El nombre indígena era usado ya para referirse a la comarca como el Camagüey. El Camagüey fue aprobado en esa fecha tanto para la ciudad como para la provincia, que había sido creada en 1878 como región militar por la República en Armas de Cuba. Camagüey, la tercera villa fundada en Cuba, fue realmente un territorio privilegiado, entre llanuras adornadas con los más bellos tesoros de la naturaleza. La riqueza de la ganadería y la agricultura son magníficas, por lo que sus habitantes están muy orgullosos de ser camagüeyanos. La ciudad es una gran urbe cubana desde hace siglos, y los camagüeyanos se distinguen por el apego a su territorio y por tener costumbres y tradiciones muy peculiares y bonitas. El camagüeyano típico tiene un acento característico y son famosos en el país por estar entre los que mejor pronuncian el idioma castellano. Camagüey, además de ser la tercera ciudad más importante de Cuba, posee el mayor centro histórico del país, con 330 hectáreas. Sus museos y templos guardan tesoros del arte funerario de los siglos XVII al XIX y son parte de un paisaje urbano difícil de igualar. El trazado de Camagüey es el más asimétrico entre todas las villas fundadas por los españoles en Cuba. Según la tradición, ese laberíntico trazado de sus estrechas y sinuosas calles fue elegido por los fundadores para defensa del lugar. Esos intrincados callejones camagüeyanos se deben al temor a los piratas, que de todas formas asaltaron la ciudad alguna que otra vez y obtuvieron jugosos botines. Camagüey tiene un centro colonial que ofrece al visitante numerosas edificaciones con significativos valores arquitectónicos e histórico-culturales, mientras que la mayoría de los pueblos y villas cubanas tienen una plaza centro. Camagüey tiene nada menos que 5. Plazas como la de San Juan de Dios, la del Carmen, Bedoya, el Parque Agramonte y la antigua Plaza de Armas, además de la casa natal del prócer Ignacio Agramonte, la Catedral Metropolitana
e innumerables edificios y parroquias antiguos. Pero en aquel paisaje urbano de Camagüey se destaca un elemento que es distintivo de la ciudad casi desde su fundación. Son unas grandes vasijas de barro en forma de globo que se han utilizado siempre para guardar agua por periodos prolongados, los tinajones. Como un ave del otoño que se aleja sin regreso, como el sabor a ceniza, como un beso, como palabras prohibidas, como el arco de tus cejas, como fotos amarillas, fotos viejas, como un grito tras la puerta, como madrugada incierta, como duermen los luceros, como por tus pies mis dedos, como palomas suicidas, como autos en la avenida, como las teclas de un piano, como flores del pantano, como senos encendidos, como crimen y castigo, como el pájaro que vuela, como niños en la acera, como flota una gabarra sobre las aguas del Sena. Así son las cosas simples que me llenan. En los escombros, como el golpe de la lluvia en la paz de los vitrales, como el misterio que envuelve las ciudades, como las voces del puerto, como el roce de los cuerpos, como arena en el desierto, como el que esconde un secreto en el guardarropa, como algo mineral, labios contra el cristal, la niebla sobre el mar, como un lago de la noche, espantado por el día, como habitan los enanos, un mundo de fantasías, como flota una gabarra sobre las aguas del Sena. Así son las cosas simples que te llenan. En las frecuencias de Radio Taíno, su programa Hablando de Cuba, hoy sobre Camagüey y su cultura. Hablamos de su extenso centro histórico, sus tradiciones y costumbres y de un objeto de uso cotidiano que devino sello de la localidad, el tinajón. Sí, estamos conversando del Camagüey, como se le decía a aquella comarca en tiempos coloniales, aunque aún conserva el otro nombre de Puerto Príncipe. Pues a pesar de las bondades de aquel territorio, tenía un problema, el agua, no, más bien la falta de agua, fraternal oyente. Por Camagüey no llovía mucho ni había manantiales para hacer pozos. Por eso se hizo imprescindible recoger el preciado líquido en vasijas.
Se dice que para la recogida del agua primero se utilizaron vasijas importadas de Andalucía que arribaban con aceites o vinos, pero muy pronto se empezaron a fabricar en los tejares de la villa las vasijas de barro. Los mismos andaluces inmigrantes de la villa empezaron a hacer tinajones. Así las casas y casonas camagüeyanas se fueron proveyendo de los tinajones, grandes tinajas panzonas que fueron descritas por el habanero Antonio Bachiller y Morales en una visita. No abundan los aljibes, el agua se recoge en hermosas tinajas colocadas en los patios, que por su gran cantidad contendrán 4 o 6 de ellas la cantidad de agua de un aljibe. Tinajas medianas había en toda Cuba durante la colonia y aún en la República en las casas modestas, pues estos recipientes de barro cocido eran depósito ideal para guardar el agua del consumo humano, pues es muy fresca y bastante purificada. Aquellas tinajas eran como las antecesoras de los refrigeradores que aparecieron en el siglo XX en algunos hogares cubanos. Pero estas vasijas eran mucho más chicas que las camagüeyanas y solo de uso interior. En el caso de Camagüey, además de las tinajas internas, los vecinos se hicieron con unas mayores que, semienterradas en patios y jardines, recibían el agua que bajaba de las canaletas situadas a lo largo de los techos de teja cuando llovía. Los camagüeyanos afirman que la producción de tinajones data de 1600, aunque no se ha podido encontrar un recipiente de ese tipo de tan remota fecha. Se ha comprobado que el tinajón más antiguo data de 1760 y su producción tuvo el mayor auge en las décadas centrales del siglo XIX. Luego fue decayendo, pero sin desaparecer. Según se hizo costumbre cuando llovía en Camagüey, la primera agua de mayo servía para limpiar las canaletas y tinajones. Y con el segundo aguacero se empezaban a llenar los grandes tinajones. Con los tinajones llenos, los camagüeyanos paliaban las sequías que teñían de amarillo las hierbas y plantas de su ciudad. Ese era el remedio infalible para poder tener agua potable para uso doméstico. Aseguraban los ancianos que con este sistema de lavado se evitaba el embuchado, como llamaban a las náuseas y vómitos que provocaban estas primeras aguas infestadas por la suciedad de los techos y canaletas. De esta forma sencilla se tomaba siempre agua potable en la tercera villa. El agua contenida en esos grandes recipientes se conservaba fresca y era empleada para beber y cocinar. Era todo un honor en Camagüey que se brindara agua de tinajón a vecinos y visitantes. De ese hecho, al parecer, surgió la leyenda de que si un visitante se casaba con una nativa de Camagüey era porque había tomado agua de tinajón en su casa, o al revés. Hay un tren y un mar de locos esperando, nada que hacer sino correr a los espacios, esperar para volver al diario si quieres nacer. Deshojarás un árbol, vida feroz, me espanta tanto andar, quiero llegar al borde y regresar. Una razón alcanza, lánzate a volar. Vida feroz me espanta
Hablando de Cuba, hoy conversa de la ciudad de Camagüey y de cómo los tinajones devinieron allí símbolo y adorno. Nostalgia y remembranza de las tradiciones de esa antigua ciudad. Se afirma, como parte de las tradiciones relacionadas con el tinajón, que si alguien toma agua de esos singulares recipientes, vuelve una y otra vez a visitar al Camagüey y posiblemente, por tanta visita, se case con un lugareño. Se sabe que a partir del inicio de las guerras independentistas en 1868 la producción de tinajones quedó casi paralizada. La fabricación de tinajones locales se restableció de 1878 a 1895 entre guerras y luego cesó por completo. Pero ya por esa época en Camagüey en cada hogar había al menos un tinajón. En 1900, al comienzo de la República, existían en Camagüey más de 16.000 tinajones. Hoy quedan apenas 2.500 de esas preciadas vasijas originales que son conservadas celosamente por sus orgullosos dueños. El tinajón a lo largo de los siglos ha tenido pocas variaciones. Quedó el modelo clásico que hoy todos conocemos y que relacionamos con patios y jardines de arecas con flores y helechos. Pero, fraternal oyente, hubo una época en que esa gran vasija camagüeyana tuvo otros usos, digamos que menos ortodoxos que el de contener agua fresca para el uso del hogar. Dicen, a mí no me crean, que en el Camagüey antiguo hay numerosas anécdotas que sitúan a los tinajones como escondite propicio para don Juanes pueblerinos sorprendidos en pleno romance en patio ajeno. Todas las historias no eran de romances prohibidos. Se dice que en 1875 un soldado mambí se infiltró en la ciudad cerca de la plaza de San Juan de Dios para visitar a su hijo enfermo. Según cuenta la historia, aquel soldado insurrecto fue delatado y pudo salvarse de la captura por las autoridades coloniales gracias a que se escondió en el fondo de un tinajón vacío de un patio camagüeyano. La poetisa camagüeyana Aurelia del Castillo, recordando los tinajones de su niñez en su casona de la añeja calle Cristo, escribió inspirada: agua santa de este suelo en el que se meció mi cuna, agua grata cual ninguna que bajas pura del cielo, yo te beso con anhelo, casi con mística unción, pues creo que tus gotas son de mi madre el tierno llanto, al ver que te quiero tanto, Camagüey tu corazón. Los tinajones son tan icónicos en Camagüey que en el 2012 el desaparecido sonero Adalberto Álvarez, el bautizado Caballero del Son, creó un festival del tinajón para intensificar la actividad cultural en su ciudad natal. De esta forma, a Camagüey se le regalaron en los días de ese evento exposiciones, conciertos e infinidad de actividades para renovar la vida cultural de esa patrimonial y austera ciudad. Actualmente la villa de Puerto Príncipe, Camagüey, tiene un buen movimiento de artesanos alfareros. Y dentro de sus creaciones están los queridos tinajones que se hicieron para conservar agua de lluvia y por su utilidad y belleza engalanan cualquier patio, terraza o jardín. Hemos conversado de cómo un objeto de uso cotidiano llegó a ser símbolo de una ciudad que los conserva celosamente y que rara vez se ven en otras provincias y ciudades cubanas, aunque hay sus excepciones ornamentales. Así el querido y conservado tinajón camagüeyano, portador de tantas leyendas y tradiciones, actualmente, donde quiera que esté embelleciendo un rincón de este archipiélago, nos remite a esa vieja villa tan singular y galante, perla de nuestra cultura nacional, el Camagüey.
confíame 10 pesos, que el destino travieso me coloca bien lejos de aquí. Mañana es que me muevo y tomo el tren lechero a una provincia nueva para mí. Un amigo distante, escritor y comediante, me pide que le vaya a musicar la letra de su drama, y aquí voy con buenas ganas de ayudar. Voy atravesando valles, voy parando en el bate, voy fijando mil detalles, voy camino a Camagüey, voy imaginando cantos, voy como prefiero ir, voy a bordo del encanto, voy soñando el porvenir. Avisa a quien tú sabes y dile que la llave se la dejo donde suele estar. A ver si acaso acude y se le va la nube en lo que vuelvo de mi laboral. La única amargura que me llevo a la aventura es esta majadera incomprensión. Ve y dile que por eso cuando me marché era un beso en mi canción. Voy atravesando valles, voy parando en el bate, voy fijando mil detalles, voy camino a Camagüey, voy imaginando cantos, voy como prefiero ir, voy a bordo del encanto, voy soñando el porvenir, soñando el porvenir, soñando el porvenir. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Obelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín. Grabación y edición: Janet Feliciano García. Escribe:
Isabel Yargues Pérez. Produce y dirige Lupe María Romero. Dilcia Oquendo y Luis Alarcón Santana, hoy hemos conversado de Tinajones Camagüeyanos. Han sido 27 minutos Hablando de Cuba. Así, a lo cubano.